Yo te escuchaba bien. Ah, perfecto, ahora te escuchamos bien a vos. Sí, perfecto. Martín, ¿cómo estás? Subite un poco el micrófono, así no tenés que hablar tan alto, por vos. A ver. Dale, adelante. No, voy rápido. Baja la inflación, cada vez más. Baja el dólar. No tenemos déficit fiscal. ¿Qué puede salir mal? Bueno, se ha cumplido una primera etapa y es importante tener equilibrio presupuestario y sobre todo que esto se haya entendido, Fabián, por el gran público. Yo creo que hacia adelante cualquiera que venga a proponer saquear el Banco Central, imprimir o utilizar el Banco Central como una tarjeta de crédito del gobierno no va a tener respaldo de la ciudadanía. Pero está claro que se necesita ingresar en una hoja de ruta que nos proponga crecimiento económico, que nos proponga desarrollo, que nos plantee una reducción de los costos de producción en la Argentina, una agenda verdaderamente productiva por delante. Por ejemplo, bueno, recién ustedes estaban hablando con Luis de Trump. Me parece que otra diferencia importante que va a poner el presidente Trump por delante es una reforma impositiva. En Argentina está... diría que es una obligación plantear en la agenda de políticas públicas una reforma impositiva que elimine impuestos distorsivos, que amplíe la base de tributación. Lo mismo podemos decir en materia de logística, en materia de costos crediticios, en materia de generar acuerdos comerciales que nos permitan bajar aranceles de otros países a los cuales podemos exportar. Bueno, esa agenda de desarrollo, de crecimiento que permita a las pequeñas y medianas empresas avanzar en la Argentina es la que necesitamos de ahora en más. Martín, hay números que yo te puedo dar, y vos lo sabés más que yo, números financieros y monetarios que son muy buenos, la baja del riesgo país, las acciones argentinas en Nueva York que están en un gran momento, por ejemplo YPF, que históricamente venía hace 4 o 5 años muy golpeada, con argumentos además subiendo a niveles que no tenía hace mucho tiempo, para poner un ejemplo. Sin embargo, te tengo otros números. Sigue la caída del consumo, el nivel de actividad comparado con 2023 no levanta en nivel general, sí mejora campo porque no hubo sequía, sí mejora minería, sí mejora vaca muerta. Ahora, ¿con qué película me tengo que quedar? Bueno, son las dos, ¿no? Tengo que ver las dos. Bueno, justamente, Fabián, la economía es una integralidad. Hoy vos tenés una euforia en lo financiero que tiene que ver con el crecimiento de los activos financieros y fundamentalmente con tener certidumbre en materia que el gobierno no va a gastar más allá de lo que recauda, pero tenés palidez en la economía real, en el bolsillo de todos los argentinos. Y eso se debe a que el salario todavía va por detrás de la tasa de inflación. Es cierto que este gobierno ya venía el 10 de diciembre, Argentina hace 4 años, donde el salario viene corriendo por detrás de la tasa de inflación y hasta que no se recupere el salario no vamos a tener fuerza en el consumo, que es el 70% de lo que mueve nuestra economía. Por lo tanto, lo financiero no se comunica hoy con lo real. ¿Por qué? Porque el crédito en la Argentina es muy chico. El crédito representa, Fabián, solamente 8% de lo que se produce en total en la Argentina. Es decir, que el 92% no va por el crédito. Es una economía que todavía se maneja con efectivo o que todavía está en la informalidad. Y bueno, por eso el gran desafío que yo te planteaba en tu pregunta anterior es ingresar en una etapa de desarrollo, una hoja de ruta de desarrollo con reformas concretas, impositiva, logística, crediticia, de inserción productiva internacional. Eso es lo que queda por delante para que la gente lo empiece a sentir en el bolsillo. Martín, Mariano Yese soy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariano, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuáles son las 2 o 3 recetas que vos hubieses aplicado después de un escenario de shock, de control del déficit fiscal y de una estabilización de la inflación para salir sin shock? Bueno, a ver, si decimos, ¿vos lo estás planteando para atrás o lo estás planteando para adelante? Ya está, se hizo el trabajo sucio. No, ya está. Se hizo el trabajo sucio. No tiene discutir. Exacto, lo que hay que plantear para adelante. Exacto. ¿Cuáles son las 3 cosas que uno puede, de alguna manera, aplicar para salir de este escenario según los libros de economía? Bueno,
Más que los libros, también hay que trabajar sobre la realidad, ¿eh? Cada país es distinto, Mariano, y por lo tanto no se puede solamente teorizar, ¿eh? Uno trabaja sobre la psicología, sobre la sociología, sobre la idiosincrasia de una sociedad. Bueno, Argentina, como te decía, en términos de agenda, a mi juicio deberíamos estar planteando ya una reforma, una modernización de nuestro sistema impositivo que plantee pagar menos impuestos, pero ampliar la base de tributación. Es decir, que tengamos más argentinos que puedan salir de la informalidad, que puedan tener trabajos en blanco, así como se ha hecho un blanqueo de capitales. Necesitamos un blanqueo de trabajadores en la Argentina para tener más trabajadores que estén en el sector formal, que puedan contribuir a través del pago de sus impuestos, ampliar la base de tributación. También lo mismo para las empresas, para el campo, por ejemplo, empezar a tomar retenciones como parte de impuesto a las ganancias o el impuesto al cheque como parte de impuesto a las ganancias, de manera tal de cada vez generar más incentivos para blanquear la economía. Este es un tema. El segundo es una verdadera transformación de las rutas, de los trenes, de los puertos. La ruta que acabamos de plantear nosotros recién. Justo hablábamos del tema de rutas, Martín, preocupados. Decimos, bueno, el superávit fiscal, ¿a costa de qué? Correcto, correcto. Pero también, aún al superávit fiscal, lo que tendrías que generar es impulso a la inversión privada. Vos sabés que, y le agradezco la tolerancia a la producción, porque me gusta no hacer Zoom, sino estar en Buenos Aires para poder charlar contigo, y sabés que he estado bastante tiempo en el exterior, pero un mes antes de mi último viaje di una conferencia en Rosario y al día siguiente tenía que estar en Bahía Blanca. Bueno, tomé la ruta 33, probablemente muchos de quienes nos están escuchando. Acabamos de hablar de la 33. Que va desde... Martín, acabamos de hablar 10 minutos de la ruta 33 porque hubo un accidente que murieron 2 personas. Perfecto. Hace 20 minutos. Bueno. Un padre y un hijo. Te aseguro que esa ruta, claro, bueno, lamentable, tremendo, pero esa ruta es comercialmente muy transitada. Lo que veía en esa ruta es camiones llenos de mercadería de la Argentina, lo cual muestra la potencialidad productiva. Pero bueno, esa ruta habría que licitarla mañana mismo y no esperar que haya un accidente tan dramático como lo que me comentás hoy. Acabamos, decir, Martín, de hablar. Martín, te digo, alguien va a pensar que acabamos de hablar, pero hace 7 de la tarde, hace 26 minutos. Pusimos las imágenes, hablamos del tema y Mariano habló del caso de la 33. Exactamente lo que estás diciendo. Tal cual. Luis. Sí. Martín, Luis Rosales, una aclaración que creo que vale la pena hacerla. Vos decías que nuestra economía, bastante atrasada en ese aspecto, solo tiene un 8% de la producción sustentada en el crédito. ¿Cuál es el porcentaje normal en una economía de las importantes, las desarrolladas? No solo lo comparemos con las desarrolladas, Luis, comparémoslo con América Latina, para que no nos digan, estás comparando con países que no tienen nada que ver con los nuestros. El promedio en América Latina es el 50%. Claro. Es decir, la mitad de lo que se produce es crédito. Pero si querés te doy el dato de los Estados Unidos. En Estados Unidos es el 150% el crédito con respecto al producto. Es decir, el crédito supera 1,5 veces a lo que se produce en los Estados Unidos durante el año. Pero tomemos los países vecinos, Brasil, bueno, Chile tiene un 70%, Uruguay, hasta Bolivia, Perú. El promedio de América Latina, como te decía, es un 50%. Es decir, estamos bastante lejos de lo que representa el crédito en una economía normal, sin inflación y sin déficit fiscal. Ahora, se habría dado el primer paso, que es reducir o terminar con la inflación, porque con inflación el crédito es imposible, con déficit fiscal que absorbe todos los recursos financieros, para poder solventarlos, también es imposible. Eso es una primera etapa, pero sin duda necesitamos mucha más acción de la banca pública, del propio Banco Central, generando instrumentos modernos que nos permitan
alargar lo que se llama en finanzas, Luis, la curva de rendimientos y de manera tal de poder tener crédito a más largo plazo. Un primer paso, como lo dijiste vos, es bajar la tasa de inflación. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que generar nuevos instrumentos financieros, algunos desde pensar fuera de la caja, de pensar en instrumentos modernos, como por ejemplo que el Banco Central le pueda ofrecer a los bancos canjear tasa fija por tasa variable, en fin, instrumentos creativos que nos permitan profundizar el crédito en pesos para que las empresas argentinas puedan tomar crédito a tasas normales y de esta manera invertir más en la Argentina. Martín, ¿cómo te va? Carlos Estrione te saluda. Preguntarte qué precio de referencia debería tener el dólar para poder levantar el cepo y cuál sería en la economía real el beneficio de levantar el cepo. En economía, Carlos, nunca se puede tomar una sola variable. La economía es como el cuerpo humano. Vos tenés un problema en el corazón y tu médico te va a hacer un análisis del corazón, pero del sistema nervioso, de tu sistema digestivo. Sí. Es decir, todo está interactuado. Es decir, por ejemplo, podés bajar las retenciones y mejorar el tipo de cambio real hacia los sectores productivos, hacia los sectores del campo. Por lo tanto, lo que yo propongo y he ido proponiendo es que se vaya liberando las distintas restricciones que hay. Hay todavía aproximadamente 180 restricciones. Otra vez el cortó. Sí. A ver, ahora está. Espera, Martín, que tenemos un tema con el micrófono. Un tema con el micrófono lo estamos recuperando de vuelta. Pues me interesaba saber a qué número... Porque atrás de tu pregunta viene el cepo. Claro. ¿En qué momento levantás el cepo? Claro. Marzo, abril. Que aclaremos, ya en la época se supo de Pratgay, son muchos cepos los que hay. ¿Y no dijo 180? 180 restricciones. Muchos cepos. 180 hay 180 cepos. ¿Es inviable una economía sana con 180 Obvio que no, pero por supuesto de que está el cepo la economía argentina no crece. Está bien, pero realmente, si no tenés dólar en el central no podés levantar el cepo. No, claro, claro. Además somos de los pocos países en el mundo. Sí, que nos vanagloriamos con restricciones cambiarias. Las dictaduras de izquierda y nosotros. Y nosotros. Que nos van a gloriar. Bueno, mientras recuperamos a Martín, aprovechamos para ir a la pausa a ver si lo recuperamos técnicamente. ¿Les parece? A ver, dale. Ah, está, lo recuperamos. Está bueno. Martín, ¿ahí nos escuchás ahora? Él no se escucha. Yo los escuchaba, lamentablemente. No me escuchaba. Yo creo que no quería responder. Terminado respuesta, porque la pregunta que viene es ¿cuándo se levanta el famoso, uno de los 180 cepos, el más conocido? Sí, lo dijeron tangencialmente. La clave es recuperar reservas, porque el tema, Fabián, Carlos, no es solo unificar el dólar en un día, sino que se quede ahí. Y para eso el Banco Central necesita tener necesita tener reservas. Hoy, lamentablemente, el número es 5.500 millones de dólares negativos que tiene de reservas negativas. Esto significa que cuando medís cuánto tiene el Banco Central en el activo y cuánto debe el Banco Central, la cuenta te da menos 5.500. Entonces, queda mucho por hacer. Una medida, por ejemplo, para que el Banco Central tenga más reservas es levantar el dólar blend. ¿Qué es el dólar blend? Es aquel que el 20% de lo que exportan los exportadores argentinos se vuelque al mercado de contado con liquidación, al mercado financiero, y eso son recursos que deja de obtener el Banco Central para aumentar las reservas. Para ponerlo en número, Fabián, Carlos, estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de dólares que se ofrecen al mercado de contado con liquidación. Esto ha permitido bajar la brecha, pero estás en una economía de frazada corta, porque bajaste la brecha, pero no aumentaron las reservas, y eso entonces te aleja la perspectiva de poder levantar el cepo totalmente. O sea que no lo ves tan inmediato el levantamiento del cepo. No lo veo, sobre todo cuando miro los números del Banco Central. Por supuesto, depende de una decisión política y eso habría que preguntárselo al gobierno, pero lo que se ve en términos de cómo está trabajando el equipo económico es que se siente cómodo con el cepo, la economía está mostrando esta estabilidad y claramente la clave, Fabián, es no solo unificar, sino asegurar que se queda en un nivel que no crece día tras día. Y para eso se necesitan más espaldas en el Banco Central. A ver si te entiendo, sé que es una pregunta técnica y no es televisiva. ¿Con reservas negativas no se puede levantar el cepo?
Sí, exactamente. Así lo tendría que resumir es, con reservas negativas no hay resto suficiente en el Banco Central como para levantar el cepo. Eso es lo que entonces hace que el gobierno sea tan Demore. ambiguo cuando contesta el tema. Cauteloso, diría, Cauteloso. cuando ve el tema, porque sabe que, a ver, la prioridad hoy del gobierno es inflación, inflación, inflación. Y todos los instrumentos de política económica que se están utilizando es precisamente para obtener ese objetivo. Inclusive una sobreutilización, a mi entender, de la pauta cambiaria para poder lograr esto. O incluso la apertura de distintos productos, la reducción de aranceles, que para mí la reducción de aranceles tiene que ser una negociación quid pro quo, es decir, si reduzco aranceles, también que le reduzcan a los productos argentinos aranceles en el exterior para poder mejorar nuestra capacidad exportadora. En eso estamos en este momento. Te hago la última pregunta. Con tu experiencia, tuviste muchos años en el Banco Central, también estuviste en Cancillería como responsable de este tema, la negociación de la cuestión del comercio exterior. ¿Cuánto aguanta la sociedad sin que la economía ¿Cuánto aguanta? Es muy genérica la pregunta, pero digo, ¿cuánto aguanta la sociedad sin que una economía se ríe de señales de recuperación en la calle? ¿Un año, 2, 3? Bueno, hay dos respuestas ahí. Hay señales de recuperación muy tenues y muy heterogéneas. También lo mencionabas y eso alcancé a escucharlo. En Neuquén la economía anda bien por lo que es el sector energético. Los sectores vinculados a la minería, Catamarca, San Juan, también andan bien. Los sectores vinculados al agro no les va tan bien, pero de todas maneras, digamos, tenemos un campo que es muy competitivo. Agregaría el sector de la economía del conocimiento, servicio del conocimiento. Es decir, tenemos una Argentina muy heterogénea, pero todavía en el bolsillo de la gente, como lo dijimos al principio, el salario viene por detrás de la tasa de inflación. El nivel de tolerancia, bueno, depende también de qué ideas hay en la cancha. Y hoy, cuando uno mira el panorama de los líderes de opinión e incluso de la política, no se ve ni una sola idea distinta a la del gobierno. Y por lo tanto, lo que faltan son ideas, falta proyecto y falta esperanza en la Argentina. Y bueno, lo que creo que cada uno de nosotros que somos hacedores de políticas públicas o analistas, lo que podemos hacer es, como lo hicimos ahora en esta charla, es poner ideas propositivas para adelante, pero cuando uno escucha a los políticos argentinos, la verdad que dan ganas de llorar, porque no hay ni una idea que sea superadora. Perdón, ahora sí, en este momento. Ahora sí es la última. ¿Vos crees que hay Milei donde hace diferencia? Yo creo que claramente está caminando en un desierto porque no hay del otro lado ningún proyecto, o el contrario, el proyecto es volver al pasado. Y todos sabemos que, la mayoría de los argentinos sabemos que volviendo al pasado no resolvemos los problemas del presente y menos aún los del futuro. Señor, un gusto, un abrazo enorme. Un abrazo a todos. Gracias, Fabián. Hasta luego. Cada momento. Saludos. Martín Redrado, es fuerte la definición final, ¿eh? Milei camina en el desierto. La clase política está atrasada.